pasado a los docentes para que los compartamos con ustedes, ¿ya? Como ustedes no sé si han escuchado o ya saben, y es algo que es muy importante que ustedes deben saber, la carrera de farmacia está en proceso de acreditación a lo que es el Arcusur. ¿Alguien sabía o alguien había escuchado? No. Ya, bueno, para su conocimiento de ustedes, su carrera, ¿no es cierto? La carrera de farmacia, desde el 2000, en el 2019 nosotros ya hemos hecho lo que todos los papeleos, ustedes como no habían entrado todavía a la universidad, pero se empezó todo lo que era la parte de papeles para acreditar la carrera. Yo les voy a mostrar unas diapositivas que nos ha pasado la directora de carrera para que ustedes lo puedan ver. Ya, voy a compartir. ¿Se observa? ¿Pueden ver? Sí. Ya, como ven ahí, esa es la presentación de la carrera de farmacia. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes presten atención a lo que yo les voy a decir y atiendan y entiendan y comprendan? Bueno, esto es algo que es de beneficio más para ustedes que para la carrera. ¿Por qué es más para ustedes? Porque el hecho de que su carrera logre acreditar, que la carrera de farmacia logre acreditar al Arcusur, que es un sistema a nivel internacional, a ustedes les da la posibilidad de cuando ustedes salgan profesionales y tengan su título profesional, ese título ustedes lo puedan utilizar en aquellos países que están adjuntos a lo que es el Arcusur o Mercosur. Es decir, su título va a tener validez internacional con esos países. Es decir, que si ustedes, por algún motivo se van, qué sé yo, al Brasil, se van a la Argentina, su título vale en esos países. No tienen que hacer revalidación. ¿Por qué? Porque su carrera está acreditada a ese nivel internacional. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante que presten atención a esto, que les voy a explicar así rápidamente. En la carrera de farmacia ustedes tienen una misión, que la tienen aquí en la pantalla. No la voy a leer, solo les voy a explicar. ¿Ya? Tienen su misión, tienen la visión de su carrera. ¿Ya? Misión es algo que ustedes quieren cumplir. O sea, es algo que la carrera quiere cumplir con todos ustedes, con toda la facultad. Y visión, lo que uno espera tener aquí a un tiempo. ¿Ya? Entonces esa es la misión y la visión de su carrera. Tienen el objetivo de la carrera. Aquí lo tienen ustedes escrito y se los voy a... Yo después les voy a pasar las diapositivas. Este es el perfil del profesional, es decir, dónde ustedes como profesionales farmacéuticos se pueden desempeñar, en qué áreas. No solamente cuando decimos que una persona estudia farmacia quiere decir que se va a ir detrás de una farmacia y nada más eso, ¿no es cierto? No, aquí ustedes pueden ver todo el perfil del profesional que ustedes pueden ejercer como profesionales farmacéuticos. Ahora, ¿por qué es importante que esto ustedes lo conozcan? Como ven acá dice en la diapositiva, carrera de farmacia hacia la acreditación del Mercosur o Arcusur. Entonces, ¿qué es lo que significa que su carrera está acreditada? Para empezar, este es un proceso de evaluación y seguimiento que se hace a la carrera y es voluntario. Nosotros, como carrera, decidimos presentarnos a esa convocatoria que lanzó el Arcusur. La acreditación de una carrera puede ser a nivel nacional con el CV o puede ser a nivel internacional mediante el Arcusur. Entonces, nosotros nos presentamos directamente a nivel internacional. Hemos mandado todos los papeles, o sea, ha sido un trabajo arduo, y digo que ha sido arduo porque he sido parte de ese trabajo, en el cual hemos trabajado sábados, domingos, amanecida, para poder hacer esos informes y mandar. Entonces, lo que van a hacer cuando vengan esas personas que vengan de afuera, porque vienen personas del extranjero, generalmente los pares evaluadores, que se los llama así, son dos personas del exterior más una persona a nivel nacional de nuestro país. Son 3 personas que es como que nos toman un examen a nosotros como carrera. ¿Y yo por qué les estoy haciendo? Y les voy a pasar estas diapositivas.
porque el examen no los toman a los docentes, a los estudiantes, a los administrativos. Todos vamos a rendir ese examen de acreditación. ¿Y qué más que acreditemos, no es cierto? Para ustedes es un beneficio grandísimo que la carrera acredite por la validez que va a tener su título de profesional como farmacéutico. ¿Por qué les digo que los van a evaluar a ustedes? Ustedes tienen, y es obligación, y yo les voy a preguntar después, saber la misión, la visión y los objetivos de su carrera. Por eso es que yo después les voy a pasar este documento al grupo que tenemos de WhatsApp, para que ustedes puedan ahí leer y estudiar y aprenderse su misión. Porque estos señores que van a venir, señores o señoras, que van a venir profesionales a evaluar a la carrera, van a estar aquí como 3 días en nuestra carrera y van a estar ellos observando todo. Y a cualquiera que pase por su lado, si ellos están por ahí haciendo la observación en los ambientes de laboratorio, en los ambientes de teoría, a cualquiera pueden agarrar y le van a preguntar, ¿usted sabe cuál es la misión de su carrera? ¿Usted sabe cuál es la visión de su carrera? ¿Usted sabe qué objetivo tiene su carrera? ¿Dónde usted se puede desempeñar como profesional? Entonces, ustedes tienen que saber. Ya por eso es que estamos socializando esta información con todos los estudiantes, tanto de farmacia como de bioquímica, porque también los de bioquímica puede ser que estén por ahí cerca y tal vez le preguntan a los de bioquímica también, ¿no es cierto? También la carrera de bioquímica ya está presentando sus papeles para hacer la acreditación, pero ellos están un poquito más abajo que nosotros. ¿Por qué les digo un poquito más abajo? Porque esta evaluación de la acreditación ya debió haberse llevado a cabo en el 2020. Ya tendrían que haber venido los pares evaluadores. Pero ¿qué ocurrió? Se vino la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido 2 años de pandemia, entonces la acreditación se atrasó. Es decir, el año que ustedes no habían entrado, todavía estaban tal vez la mayoría estaban en sus promociones, ¿no es cierto? En el 2020, nosotros ya teníamos que vernos acreditados, pero por la pandemia no pudimos. Entonces, ahora ya nos han mandado un comunicado de que ellos van a estar, posiblemente haya una fecha en la cual van a estar los pares evaluadores, es decir, los que nos van a tomar el examen, van a estar más o menos en la última semana de junio. Es decir, que tienen todo mayo para que se le aprendan la misión y la visión, sus objetivos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, esto es beneficioso, que la carrera logre acreditar, es el beneficio para ustedes. ¿Quiénes van a ser los más beneficiados? Van a ser ustedes. Entonces necesitamos que ustedes como estudiantes pongan de su parte y puedan aprender esas cosas importantes que son de la facultad. ¿Estamos? Entonces yo les voy a pasar el documento para que ustedes puedan leerlo y puedan también de esa forma ustedes aprender lo que es la misión, la visión, los objetivos. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Nadie? Miren, ahí en esas imágenes pueden ver los equipos de trabajo que hemos estado formando. Aquí era cuando hicimos la autoevaluación de la carrera, porque ese era un primer documento que teníamos que mandar. Después de la autoevaluación, obtuvimos esa roseta que se ve al fondo, esa roseta de calificación, y con ese informe recién pudimos empezar el proceso de la acreditación, y aquí hay las reuniones que se han tenido para trabajar en base a la acreditación. Aquí también para que lean por qué es importante que ustedes acrediten o que la carrera logre acreditar a lo que vendría a ser este sistema del Arcusur. Obviamente que esta acreditación, si lo logramos cumplir, si logramos que acrediten, este es el documento que ustedes ven acá, que se envió al Arcusur para que ellos revisen, y con este documento, esta es la base de nuestro empastado con el cual nos van a evaluar cuando ellos vengan. Entonces, ¿qué evalúa? Contexto institucional, proyectos académicos, comunidad universitaria, y también nos evalúa lo que es la infraestructura de nuestra carrera. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que es el proceso de acreditación? ¿Nadie? ¿Y cómo hablan tanto en laboratorio y aquí nadie me habla? Ni en laboratorio parecen loros ustedes. Así los quiero ver en el laboratorio que ya tengo, como están aquí calladitos.
En laboratorio tengo que estar cada rato silencio, silencio, y aquí no hablan nada. Bueno, entonces yo les encargo, por favor, les voy a pasar este documento para que ustedes lo lean, lo estudien, se aprendan la misión, la visión, como les digo, tienen todo mayo para dominarlo, lo que es misión, visión, objetivos, aprendérselo de memoria. ¿En qué mes van a llegar, doctora? ¿Perdón? ¿En qué mes van a llegar? Por eso les digo, la fecha está para fines de junio. Si es que no hay ningún problema intermedio, la fecha ya en que van a venir los evaluadores está para finales de junio. Entonces, como les digo, todos tenemos que estar ahí preparados, docentes, estudiantes, porque es como un examen que nos van a tomar. Y vuelvo a repetir, ¿quiénes son los más beneficiados? Son ustedes. El que su título tenga ese peso, esa validez fuera de nuestro país, es importante para ustedes. ¿Ya? Bueno, voy a empezar compartiendo lo que va a ser la unidad. Esto yo se los voy a pasar, esa presentación se las voy a pasar al grupo de WhatsApp para que lo puedan bajar y lo puedan estudiar, ¿ya? Yo después les voy a preguntar. ¿Se puede observar la diapositiva? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a continuar entonces con el avance, después de que ya les hice una presentación de lo que es la acreditación. Vamos a hablar hoy sobre lo que es la epidemiología, la profilaxis y el control de las parasitosis. Esto a nivel general, ya que como conocimiento general, así como los términos que hemos mencionado de definiciones, de terminologías, de qué es parasitosis, y también que hemos visto cómo se llama cuando comparten un huésped, comparten varios huéspedes, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología, lo que es la profilaxis, lo que es el control de estas parasitosis. La epidemiología en sí, ¿qué es lo que estudia? Cuando nosotros decimos epidemiología, ¿se acuerdan cuando, seguimos, ¿no es cierto? Con lo que es el COVID, siempre sale todas las noches, dice, vamos a ver el reporte epidemiológico del día. Pues eso es ver los casos o cómo está distribuyéndose la enfermedad en la población. Es decir, cómo está avanzando la enfermedad. Si va en aumento, si va disminuyendo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué interesa el saber cómo está avanzando la enfermedad? ¿Por qué nos interesa el saber eso? Porque de esa manera, ¿no es cierto? Sabiendo cómo está la epidemiología de una enfermedad, ya sea en un pueblo, en una comunidad, en una zona, en una ciudad, podemos ver también y tomar medidas de acción para tal vez frenar la enfermedad, tomar medidas como las que se han tomado en el COVID, que ha sido al principio, ¿qué hicieron? Había un desconocimiento total de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicieron? La parte de los epidemiólogos que recomendaron que nos encerremos. Entonces nos encerraron, ¿no es cierto? No podíamos salir, teníamos las restricciones, teníamos que salir por número de carnet, teníamos que utilizar el barbijo sí o sí. Entonces, o sea, todo eso abarca lo que es la epidemiología. Entonces, el objeto final de la epidemiología es realizar aportaciones, ¿para qué? Para mejorar la salud de la población. Busca de que no siga proliferando esa enfermedad. En este caso, como estamos hablando de parasitología, lo que hace es que no quiere que se sigan propagando esas parasitosis, ¿no es cierto? Entonces, toma medidas, hace acciones, ejecuta acciones. En sí, entonces, ya la epidemiología parasitaria va a ser el estudio de cómo ocurre esa infección, cuáles son los puntos para que ocurra esa infección. Hay mal saneamiento, malas costumbres higiénicas, no hay baños, entonces la ocurrencia, ¿por qué ocurre la infección? Y la enfermedad, ¿cómo se está propagando esa enfermedad parasitaria en los grupos de esa población o en el grupo de esas personas? ¿Ya? Entonces, eso es lo que estudia la epidemiología parasitaria. ¿Cómo ocurre la infección? Ya sea porque hay muchos vectores, ya sea porque proliferaron los vectores como los mosquitos porque estamos en épocas de lluvias y entonces, ¿qué enfermedades están causando? Entonces, eso es lo que es la epidemiología parasitaria.
Ahora, cuando nosotros hablamos en sí de todo lo que es una infección parasitaria, es decir, que las personas tengan lo que es el parásito en su organismo, las infecciones parasitarias son ampliamente distribuidas si hablamos de geografía a nivel mundial. Y lo que son la parte de lo que es las infecciones está estrechamente muy relacionado con el nivel, obviamente, de desarrollo de un país, de una población, de una ciudad, de las comunidades, y cómo es la calidad de vida de esas poblaciones. ¿Se acuerdan cuando les había mencionado que si nosotros aquí en nuestro departamento hacemos un estudio de epidemiología de parasitosis, de prevalencia de parasitosis, vamos a ver que tenemos un alto porcentaje de prevalencia de parasitosis en los barrios más alejados de nuestra ciudad que en el centro de la ciudad. ¿Y eso por qué? Precisamente por la calidad de vida que se presenta a veces en esos puntos definidos solamente en una ciudad. En el centro generalmente tenemos todos los sistemas, ¿no es cierto? Tenemos agua potable, tenemos las letrinas, alcantarillas, y a veces en los barrios alejados no contan con baños, con letrinas, con agua potable. Entonces, eso influye, y eso estudia también lo que es la epidemiología parasitaria. Ahora, como la epidemiología se encarga de ver por qué se causa la enfermedad, a qué tipo de población ataca la enfermedad o a qué comunidad está atacando la enfermedad, pues, y hemos dicho que tiene que tomar acciones, ¿no es cierto? La epidemiología. Entonces, en eso ya viene una de las acciones, son las profilaxis parasitarias. ¿Qué vendrían a ser las profilaxis parasitarias? Son medidas que se van a tomar, ¿para qué? Para evitar que se produzcan las parasitosis. En otros casos se van a tomar medidas para controlar la parasitosis, y en otros casos para erradicar las infecciones parasitarias. Evitar es una forma preventiva. Por decir, si yo no quiero contraer la malaria, ¿no es cierto? La fiebre amarilla. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo evito? Me pongo un mosquitero, me pongo repelente. Es una profilaxis que estoy haciendo. Si yo quiero controlar, y sigamos con el mismo ejemplo, porque ahí el vector es el mosquito. Si yo quiero controlar, ¿qué hago? Pues evito tener, ¿no es cierto?, mis reservorios de agua estancadas en las cuales pueda crecer la larva que va a formar el mosquito, que es el vector, que es el transmisor de la enfermedad. Y si yo quiero erradicar la infección parasitaria, pues ahí tengo que tomar medidas mucho más drásticas. Obviamente que los vectores, por decir, en este caso del mosquito, es muy difícil de erradicar, pero en otras parasitosis sí se podría erradicar. Por decir, aquellas parasitosis que ingresan por vía digestiva, por vía oral, podemos erradicarlas si hacemos un buen tratamiento de los alimentos, aquellos que se puedan contraer por consumir alimentos mal cocinados, pues hacemos la erradicación haciendo una buena cocción de los alimentos. Entonces, esas son las profilaxis. Las profilaxis, que hemos ya mencionado que son para evitar, controlar o erradicar, pueden ser individuales y pueden ser colectivas. Las profilaxis parasitarias individuales se refiere a aquellas medidas que nosotros, como individuo personal, las tomamos en forma personal, nosotros mismos. Haciendo que, pues nos lavamos bien las manos después de trabajar en el laboratorio y han trabajado con muestras, ¿no es cierto? Han visto huevitos en un microscopio. Entonces, me imagino que después de terminar la práctica se han lavado las manos. No creo que hayan salido con las manos sucias. Entonces, esa es una medida profiláctica que ustedes están tomando de forma personal. Ahora, cuando hablamos de profilaxis colectivas para evitar las parasitosis, ¿cómo vamos a hacer esas colectivas? Pues esas se las toma una comunidad, un barrio, un pueblo, una ciudad, un conjunto de personas. ¿Y ahí cuáles pueden entrar como profilaxis parasitaria? Pues el saneamiento del medio ambiente, de las aguas que puedan estar circulando ya sea si es una comunidad rural, mejorando las viviendas, mejorando la higiene, tanto individual y familiar, controlando lo que vendrían a ser los vectores, que van a ser los transmisores de las enfermedades, controlando los mosquitos, controlando las vinchucas, controlando
los chulupis, ¿no es cierto? Mejoramiento de la nutrición y la higiene de los alimentos. Mejorar la alimentación en las personas, la higiene de los alimentos, es decir, lavar, desinfectar antes de consumir los alimentos. Hacer en la comunidad también hacer educación sanitaria, es decir, por decir nosotros como Facultad de Salud, como carreras de farmacia y bioquímica, se hacen viajes de extensión a comunidades alejadas, ¿para qué? Y se dan charlas educativas. Pueden ser charlas sobre el Chaga, charlas sobre la fiebre amarilla, sobre las parasitosis, se pueden dar este tipo de charlas. Entonces, eso es una educación sanitaria. Quimioprofilaxis en masa. Si sabemos que hay una zona que es endémica con un cierto tipo de parasitosis, entonces se da un tratamiento con algún antibiótico, con algún medicamento, con un antiparasitario. ¿Para qué? Para hacer una quimioprofilaxis a toda la comunidad. Vacunación antiparasitaria, lo mismo, se pueden dar lo que son los medicamentos para las parasitosis. Entonces aquí tenemos en estos cuadritos más o menos cuáles vendrían a ser las profilaxis, tanto individuales como colectivas. Las individuales, obviamente, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, lavado de manos. Eso es lo que ustedes, por sentido común, ya uno sabe que tendría que hacer para evitar el contagio, no solamente con parásitos, sino también con otros microorganismos como las bacterias. Y los virus, porque ¿qué era lo que más nos recomendaban en esta época del COVID? Lavarse las manos. La mejor forma de protección, lavarse las manos, aparte de utilizar el barbijo, ¿cierto? Lavado y cocción de los alimentos. Los alimentos que están sobre todo en contacto con la tierra, todos esos alimentos que se consumen de forma cruda, pues lavar y desinfectar previamente. Evitar la onicofagia y la geofagia, es decir, estar comiéndose las uñas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las manos son sucias. Si no las lavamos, si no tenemos las medidas de prevención. Colectiva, pues como tenemos acá, educación sanitaria, tener una buena disposición de excretas, el agua potable, recolectar la basura, porque cuando hay demasiada basura acumulada, pues proliferan los vectores, proliferan los ratones, proliferan los chulupis, que son vectores que pueden llevar los parásitos. Los controles de vectores y el control de los manipuladores de alimentos. Es decir, aquellas personas que están encargadas, qué sé yo, en una comunidad o en un barrio de preparar los alimentos, ¿no es cierto?, hacer el control de esos manipuladores de alimentos que estén con las uñas cortadas, que se laven las manos, que utilicen guantes, que utilicen gorro, que utilicen barbijo para hacer la preparación de los alimentos. En las profilaxis que se hacen parasitarias, ¿cuáles vendrían a ser los programas de intervención que puede hacer la comunidad en este caso, o pueden hacer el Estado, puede hacer el gobierno? Pues son la educación y el saneamiento ambiental, control de vectores y de los hospederos intermediarios que puedan ser los causantes de esas parasitosis, control en los bancos de sangre, controles maternos e infantiles y tratamientos de infectados. ¿Por qué hablamos de control en banco de sangre como profilaxis parasitaria, como que va a estar dentro de los programas de intervención? Porque hay ciertas parasitosis que se pueden transmitir por la sangre cuando hacemos donaciones de sangre. Y el Chagas, por decir, pacientes que están con Chagas generalmente no les sacan la muestra de sangre, o en todo caso, si les sacan la sangre, parece un grupo que no hay, por decir, los negativos, que cuestan bastante conseguir los factores negativos, entonces le toman la muestra de sangre, pero le hacen un previo tratamiento con un colorante que, si no me equivoco, es el cristal violeta que tratan la sangre, para matar al parásito, el parásito del Chaga, el Trypanosoma cruzi. Claro que esa sangre, si tiene ese cristal violeta que hacen para matar al parásito, no se puede colocar a cualquier persona. Es decir, personas que tienen problemas renales no les colocan ese tipo de sangre que está tratada. Entonces, eso es lo que se llama programas de intervención, para evitar que pacientes que estén con Chagas donen sangre, ¿no es cierto? Y si no se ha hecho el control, no se ha hecho el análisis del Chaga, esa sangre puede ir a otro paciente y empezamos a hacer el contagio. Materno-infantil igual, y los tratamientos de los que están infectados. Como profilaxis parasitaria, si nosotros hablamos del fecalismo,
¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que vamos a comer ese, ¿cierto? Lo que quiere decir aquí es que tenemos que nosotros evitar el consumo de alimentos que estén contaminados con restos de heces fecales. ¿Cómo se pueden contaminar los alimentos con restos de heces fecales? Los alimentos que vienen del campo pueden estar contaminados. ¿Por qué? Porque estos están sembrados, sobre todo la mayoría se siembran cerca de la tierra, ¿no es cierto? Los tomates, a veces las lechugas, la zanahoria, y a veces esos, todo lo que son las acelgas, apio, espinaca, los repollos, todo está cerca de la tierra. Entonces, los animales pueden defecar, los seres humanos pueden defecar si es que no tienen una letrina cerca de los bordes de los ríos que hemos mencionado anteriormente. Y obviamente las personas que hacen los agricultores no tienen un grifo especial con agua potable del cual empiezan a regar sus productos. ¿Qué hacen? Hacen instalación con manguera hacia los ríos más cercanos, lagunas o pozos que puedan tener para hacer el riego de su alimento. Entonces, ahí si han habido excretas cerca de las aguas, esta se contamina y obviamente pueden contaminar los alimentos. Y nosotros si ingerimos esos alimentos mal lavados, mal cocinados, entonces podemos hacer el fecalismo, lo estamos introduciendo, ¿cierto? Y eso vuelvo a repetir, no quiere decir que estamos comiendo ese fecal. Nuestras manos también, cuando vamos al baño, si no nos lavamos después de utilizar el baño, pues pueden quedar contaminadas y también puede ser una forma de fecalismo por el cual nosotros estamos introduciendo parásitos a nuestro organismo. Si no se lavan la mano, imagínense los que preparan alimentos. Por decir, y se ve mucho a veces en los mercados que no hay a veces esa educación en nuestra población, ¿no es cierto? Están a veces las vendecomidas, están con sus hijos, van al baño sus hijos, los limpian, después vienen y con esa misma mano están ahí sirviendo la comida, cobrando el dinero y nosotros comemos todo, ¿no es cierto? Y después ya vienen las parasitosis. De los alimentos, igual que estén mal lavados, por decir la lechuga, si no se la lava bien, tiene un montón de microorganismos. Entonces, y una de las que se transmite mucho en la lechuga es lo que es la Yardia. Entonces, siempre, esas son las profilaxis que nosotros tenemos que tener en cuenta, lavarnos las manos, comer los alimentos bien cocinados, para evitar lo que vendría a ser el fecalismo. Aquí podemos ver las imágenes, lavado de manos, lavado de verduras. Otras profilaxis que podemos tener son también las letrinas. O sea, y en educación sanitaria, uno puede ir a las poblaciones alejadas, hacer estas charlas con los comunarios y que puedan tener estas letrinas. Tal vez no así letrinas o baños sofisticados, a veces como los que hay en la ciudad, pero sí, por lo menos tener estos, como vemos acá, los pozos con cierta profundidad, cubiertos para que no salgan del lugar, ¿no es cierto? Aquí están cubiertos con cemento para que las heces no se propaguen por la tierra. Después también el uso del cal, aquí podemos ver que hay una letrina y aquí tienen el cal para poder agregar también. Entonces, también tener esas profilaxis de tener lo que son las letrinas para evitar la dispersión de los parásitos. Aquí podemos ver otra imagen en la cual vemos, como yo les mencionaba, que puedan estar los animales, pueden estar aquí las heces fuera de las letrinas y nosotros consumimos estos alimentos que han sido regados o inclusive el agua bebemos directamente de los ríos y estas pueden estar contaminadas. Aquí igual lo que es el lavado y la protección de nuestros alimentos para evitar que los vectores también pueden ser los que contaminen los alimentos. Ya los hemos lavado bien nuestros alimentos para comer nuestras ensaladas y lo dejamos destapados. ¿Quiénes pueden venir aquí? Pueden venir los churupis, pueden venir las moscas y estas no sabemos dónde han estado anteriormente y pueden ya contagiar nuestros alimentos. Y podemos introducir nosotros esos parásitos. Otra profilaxis parasitaria también sería el carnivorismo. ¿A qué se refiere esto? Más que nada al consumo de carne, pero carne mal cocida.
que la carne esté semicruda y que pueda estar contagiada con parásitos. Hay parásitos que se pueden transmitir en la carne de la vaca, en la carne del cerdo, entonces evitar el consumo de carnes mal cocidas. Y obviamente siempre se debe procurar comprar carnes que sean certificadas, es decir, que uno sepa de mataderos que sí están certificados y no de aquellos mataderos clandestinos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas inescrupulosas que aún sabiendo que ese animal está enfermo, igual lo faenean, y hay personas que por desconocimiento compran esas carnes, la consumen y después los problemas se ven con la parasitosis. Uno de los problemas que se ve a largo plazo después de mucho tiempo es el consumo de la carne del cerdo contaminada con lo que vendría a ser el cisticerco, ¿no es cierto? Que este parásito no se destruye, aunque ustedes la hagan cocer, la friten la carne, si está el parásito no se destruye. Lo consumimos y después puede irse a alojar a los músculos, puede llegar al cerebro y ya causa otros tipos de problemas como los que les había mostrado cuando vimos los problemas que podían ocasionar los parásitos en el organismo del ser humano. Aquí podemos ver un hígado de vaca y esta que ven aquí en la mano de esta persona es una fasciola hepática, que es un parásito que se encuentra en el hígado de la vaca y que nosotros tenemos que observar cuando hacemos la compra también de ese tipo de carne, que vendría a ser el hígado. Y miren, es casi el mismo color del hígado, entonces a veces es un poquito difícil reconocerlo, pero uno tiene que fijarse que esté la carne límpida, sin ninguna perforación, porque se encuentra dentro de la carne. Profilaxis que también se pueden hacer. ¿Qué quiere decir profilaxis? Vuelvo a repetir, medidas de prevención que podemos hacer, ¿no es cierto? Parasitaria vectorial. Aquí se refiere a qué profilaxis podemos hacer para destruir a los vectores. Si ustedes ven aquí en estas imágenes, podemos ver las casas, son bien humildes, hacinadas, ¿no es cierto? Y estas casas, construidas así, de barro, como siempre hay grietas entre los bloques de adobe que se van colocando, y generalmente también los techos que se colocan son con paja, que son el lugar adecuado, apropiado y más querido por las vinchucas para poder alojarse en esos sitios. Se alojan en las grietas, no se las observa, no se las puede ver, y también se alojan en los techos. Luego ellas, cuando es de noche, pues obviamente la persona que está ahí adentro, ellas salen de noche y pican a la persona. Entonces, ¿cuál es la profilaxis? Aquí ven. Si vemos aquí la casita, pues en un primer caso hacen las campañas que hay del gobierno, que hay el programa del Chaga, ir y hacer una desinfectación de la casa primero, fumigando, tratando de sacar todas las vinchucas, haciendo la observación visual y sacando las vinchucas, y luego obviamente se procede, si bien no se dice que todos tienen que estar así pintaditas, bonitas como estas de acá, pero por lo menos agregarle cal a la casa. ¿Para qué? Porque así con el cal nosotros la vinchuca, como es de un color oscuro, la podemos observar si es que volviera a ingresar, ¿no es cierto? Aquí está, en esta otra imagen podemos ver la recolección de agua, y en este caso que los vectores que vendrían a ser las larvas de los mosquitos, ¿no es cierto?, que están depositándose. Entonces se hacen también los tratamientos. Entonces, eso es profilaxis parasitaria vectorial. Y vemos también, si nosotros hablamos de los mosquitos, en las casas alejadas, otra profilaxis que se puede hacer, porque generalmente en nuestro departamento es bastante húmedo, hay bastante calor, y en las zonas, por decir, en el campo, obviamente hartas plantas, la humedad hace que proliferen los mosquitos. Entonces tratar de proteger las casas con mallas, con esas malleras, para evitar el ingreso de los mosquitos, que las personas duerman con mosquitero para evitar las picaduras de los mosquitos también. Esos son profilaxis parasitarias vectoriales. Si nosotros hablamos de distribución geográfica de las parasitosis o de las enfermedades producidas por los parásitos, algunas están distribuidas a nivel mundial, es decir, no tienen una zona específica, pero hay otras parasitosis que están distribuidas solamente en una zona geográfica. ¿Y eso por qué? En estos casos a veces es por la presencia del vector, es decir, que tiene que haber el vector
para que esa enfermedad se pueda transmitir. Pero enfermedades, por decir, como los oxiuros, como los ascaris lumbricoides, como las larvas de estrongiloides, como los toxoplasmas, son de distribución geográfica mundial, no son específicas de una zona. Por decir aquí lo que les mencionaba, hay una tripanosomiasis. Ustedes saben que el tripanosoma es el parásito que causa la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. Pero hay otra tripanosomiasis que se conoce como la tripanosomiasis o la enfermedad del sueño, tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño, que solo se da en África, no se da aquí, por decir, en Bolivia. Aquí tenemos bastante Chagas en Bolivia. Pero esa tripanosomiasis africana o la enfermedad del sueño no la tenemos aquí en nuestro país, es de distribución geográfica en esa región de África. ¿Por qué? Precisamente porque nosotros no tenemos el vector. El vector que transmite esa enfermedad, que es la tripanosomiasis africana, es la mosca tsetse, que esa mosca se infecta, pica a la persona y le transmite el parásito que causa la tripanosomiasis africana. Entonces, esa es geográficamente distribuida en África. ¿Por qué? Porque está presente solo en ese lugar el vector. En cambio, acá nosotros no lo tenemos. Y obviamente aquí podemos ver imágenes de la característica de la enfermedad y es como su nombre lo dice, al paciente le provoca sueño, ¿está? Todo el tiempo se siente esa persona cansada. Donde sea, se duerme. Por eso es que se la conoce como la enfermedad del sueño. Y en esta otra imagen podemos observar el parásito del tripanosoma. Esto es en un extendido de sangre. Ahora ustedes han visto, ¿no es cierto?, en muestra un examen directo en lo que vendría a ser unas muestras de heces fecales que estaban conservadas con formol. Por eso les dije que no podían ver motilidad porque esa muestra era una muestra conservada, no era una muestra fresca. Lo que ustedes van a traer la siguiente clase de laboratorio, eso sí va a ser una muestra fresca. Eso era con formol. Entonces, en ese examen directo, ¿por qué le llamábamos examen directo? Porque podíamos ver a las formas parasitarias. ¿Se acuerdan que vieron huevitos de trichura y trichura? ¿No es cierto? Entonces, ese es un examen directo porque lo han podido ver. En este caso, este es un examen directo, pero en sangre. Esto que ustedes ven acá redondito son los glóbulos rojos que están en nuestra sangre. Y el parásito obviamente está en circulación, entonces este es el parásito del Trypanosoma cruzi. Si nosotros seguimos hablando de lo que vendría a ser también la distribución geográfica, por decir, nosotros aquí tenemos abundante cantidad de Chagas, y más que nada, en la ciudad no encontramos el vector, que vendría a ser la vinchuca. ¿Dónde encontramos el vector? Este está distribuido geográficamente más que nada en la zona de los valles. Es donde más abunda el vector. Después hay otros lugares, como ser por esta zona del Torno, del lado del Chapare, que hace bastante calor. En esas zonas tenemos el vector de lo que es el mosquito anófeles, que es el transmisor de la malaria. Entonces, esa enfermedad está más distribuida a nivel geográfico en nuestro país, en las zonas cálidas y húmedas. ¿Por qué? Porque en esa zona puede proliferar el vector. Y ahí estaría la distribución geográfica. Es decir, que algunas sí tienen distribución geográfica y otras no. Aquí en esta imagen que ustedes pueden observar en la pantalla, vemos las especies de anófeles que hay. Miren, hay un montón de anófeles y aquí podemos ver las especies que están distribuidas por región. Este que es el Darlingi, lo tenemos distribuido en parte todo lo que es Brasil y una partecita de Bolivia. Y así diferentes especies en diferentes zonas geográficas. En los países o en las zonas tropicales, donde hace bastante calor, son zonas muy apropiadas para lo que es la vida, de la reproducción de lo que son los artrópodos, sobre todo de los mosquitos. Viven muy bien, tienen toda, se puede decir, la propiedad, el ambiente para poder proliferar y aumentar en cantidad.
Ahora, si nosotros hablamos, ya hemos hablado de qué es la epidemiología, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estudia? Si nosotros nos vamos y nos referimos a lo que vendría a ser la prevención y control, pues es todas las medidas también se pueden tomar en cuenta como las profilácticas que hemos visto, el usar el lavado de manos, el tener buenas letrinas, tener buena higiene personal, poder tener acceso al agua potable, no consumir alimentos que estén mal cocinados, carnes mal cocidas, ¿no es cierto? Entonces, eso más que nada son las medidas de prevención y control que se deben tomar, controlar los vectores, la reproducción de los vectores. Todas esas medidas se podrían tomar ¿para qué? Para prevenir y controlar la proliferación de las parasitosis. En algunas parasitosis, si controlamos al vector, obviamente prevenimos que haya la infección por ese parásito. Entonces, todas esas medidas de prevención y control se las debe tomar. Aquí tenemos en esta imagen algunas medidas de prevención, como lavarse las manos, lavar las frutas, que lo habíamos visto anteriormente. La basura igual, tratar de la basura, ponerla lejos, sobre todo donde están los alimentos, para evitar la proliferación de los vectores. Otra forma de prevenir y de controlar que vendría a ser las parasitosis es el consumo o la ingestión de antiparasitarios como medidas preventivas. Sobre todo si uno sabe que hay zonas que son endémicas de parásitos, que hay abundante cantidad de parásitos, pues tratar de controlar y prevenir a aquellos que no tienen la parasitosis dándole un medicamento para profilaxis. Y podemos ver algunos de los medicamentos que pueden ser utilizados como antiparasitarios, el albendazol, el mebendazol. Y aquí podemos ver imágenes de lo que podemos hacer como la prevención y control. Cuando se presentan las campañas, generalmente a fin de año, cerca de fin de año, y las campañas de prevención, ¿no es cierto? Que para eliminar al mosquito, eso es porque ya se vienen las épocas de lluvia, y cuando nosotros tenemos nuestras llantas, tenemos nuestros envases, todos boca hacia arriba, qué sé yo, latas, botellas, entonces todo eso cuando llueve le va a ingresar agua y va a ser puede decir, un medio de cultivo para que el vector más que nada crezca, aumente en cantidad, pues y se pueda, y por eso es que después de más o menos en enero, diciembre, enero, empieza a elevarse los casos de dengue, y ahora ya no solamente es dengue, tenemos chikungunya, zika, ¿no es cierto? Otras enfermedades que han aparecido ¿por qué? Porque no controlamos el vector. Y aquí también podemos ver que están fumigando las casas y el uso de los mosquiteros como medidas de prevención y de control. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Si yo digo, aquí no hablan. Ya, voy a compartir, vamos a empezar el avance del siguiente tema un poquito. Tenemos tiempo todavía. Esta es unidad, ¿no? Generalidades de los protozoarios. Si ustedes recuerdan cuando ya aquí vamos a ir adentrándonos un poquito a lo que son los parásitos, pero ahorita de forma general, ya vamos a hablar generalidades de los protozoarios, de los helmintos, de los vectores, y de ahí ya vamos cuando terminemos esta parte, ya vamos a empezar con cada especie de los protozoarios, por decir, que causan infección en el ser humano. Entonces, si nosotros hablamos de generalidades de protozoarios, ¿a quiénes nos referimos? Hemos dicho que los parásitos se dividen en dos grupos. Recuerdan que eran los protozoarios y que eran los helmintos. Los protozoarios les había yo mencionado cuando hemos avanzado la unidad anterior, que son aquellos parásitos microscópicos que no podemos observar, son los más pequeñitos y generalmente son unicelulares, es decir, que están formados por una sola célula. En cambio, los helmintos, son los parásitos que en la forma adulta los podemos ver de forma macroscópica y que son multicelulares, están formados por más cantidad de células. Estos protozoarios, como les había mencionado, entonces son microscópicos.
Pero a pesar de que ser microscópicos, de que son tan pequeñitos, pueden causar bastante daño. Algunos de ellos pueden ser bastante patógenos. Estos generalmente se pueden localizar a nivel del intestino. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los parásitos se dividen o se nombran de acuerdo al sitio donde causan infección? Pueden haber enteroparásitos, histoparásitos, ¿no es cierto? Entonces, estos pueden estar tanto en los intestinos, pueden estar en la sangre, pueden estar en los tejidos, ocasionando parasitosis. Algunos de estos parásitos que estamos mencionando de los protozoarios, que vuelvo a repetir, los protozoarios son el grupo de parásitos que son los más pequeños, de forma que se observan al microscopio y son unicelulares. Algunos pueden causar daño y otros no van a causar daño. Algunos pueden vivir con nosotros en nuestro, como se acuerdan que hemos visto la definición de parasitismo, de comensal, de fecalismo, de parasitismo, comensal, mutualismo. Entonces, pueden ser que viven con nosotros y no nos causan ningún daño. Pero otros sí pueden ser bastante patógenos e inclusive causar la muerte en las personas. Estos protozoos, estos parásitos, este grupo de parásitos que se llama protozoarios, protozoos, van a tener una morfología. ¿Qué quiere decir morfología? Van a tener una forma que nosotros vamos a poder observar para hacer su identificación cuando miremos en el microscopio. La mayoría de esos protozoarios tienen motilidad. ¿Y tienen motilidad gracias a qué? Gracias a esta estructura que ustedes ven acá, que se llaman flagelos. Estas estructuras les dan motilidad. No todos tienen, pero la gran mayoría sí. De estos protozoos que estamos diciendo ahorita, nosotros podemos observar en alguno de ellos dos formas al microscopio. Ahora ¿se acuerdan ustedes que han visto al microscopio, no es cierto? Ese parásito que vieron, que les mostré en la pantalla de la clase, ese es un trichuris trichura, pero ese es un gelminto, ese era un huevo, esa es su forma, es un huevo. En este caso de los protozoos, nosotros podemos tener dos formas, ¿ya? Tenemos una forma que se conoce como trofozoito y otra que se conoce como quiste. Este trofozoito es el que tiene motilidad y es la forma vegetativa. Es decir, nosotros cuando lo observemos al microscopio en una muestra fresca, lo vamos a observar con motilidad. Ese es un trofozoito. Es una de las formas en las cuales se presentan los protozoos. La otra forma es el quiste. Ya esta forma generalmente es la forma infectante con la cual puede infectarse una persona, el quiste, y aparte es la forma resistente. ¿Por qué? Porque esta forma de resistencia, como tienen ustedes acá, resistencia, el quiste, ¿no es cierto? Es el que se puede encontrar, por decir, en una fruta, en una verdura, porque el trofozoito en contacto con el ambiente externo rápidamente se muere. Entonces, el que queda es el quiste, que es la forma infectante. La forma, por eso dice, de resistencia, y es con la cual nosotros nos vamos a infectar de ese parásito. Aquí podemos ver en esta imagen, este es un trofozoito de Giardia lambia, y este es su quiste de Giardia lambia. Ya tienen diferentes características. Mire, este parece como una cabeza de cuchara. Y este tiene generalmente el quiste, son de forma ovalada. Ahora, ya saben que los protozoos presentan dos formas. ¿Cuáles son? Trofozoito y quiste. El trofozoito es la forma móvil. Es la forma más lábil también. El quiste es la forma, podemos decir, en circular, y es resistente, y es la forma con la cual nosotros nos infectamos. Las dos formas las podemos observar al microscopio. Por eso es que hacemos la observación con solución fisiológica. ¿Se acuerdan que les he dicho que con solución fisiológica podemos ver los microorganismos cuando están en movimiento? ¿Y cuáles son los que vamos a ver en movimiento? Los trofozoitos. Lo he repetido como 3 veces para que no se olvide. Ahora, ese trofozoito está formado por una membrana,
un citoplasma y un núcleo. Eso es lo que compone un trofozoito, o son las estructuras que forman parte de esa forma parasitaria del protozoo. Ahora, la membrana. La membrana puede variar de espesor, es decir, puede ser en unos parásitos puede ser más gruesa, puede ser más delgada, pero esa membrana que vendría a ser esta es la membrana. Todo esto que bordea es la membrana del trofozoito. Lo que va a hacer es limitar al parásito. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro del parásito no se va a salir, lo limita, ¿no es cierto? Lo protege del ambiente externo, es protectora la membrana de cualquier agente extraño que venga, lo va a proteger y también va a permitir que intercambie sustancias, porque obviamente este trofozoito, que es una célula viva, ¿no es cierto? Es un parásito, necesita alimentarse para sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Obtiene alimento de la parte externa de él, introduce por la membrana y también lo que destruye, así como nosotros comemos, ¿no es cierto? Introducimos comida, metaboliza nuestro organismo y lo que no ocupa lo desechamos. Entonces, lo mismo el parásito. Entonces, introduce por la membrana y igual sirve para desechar las sustancias que ya no va a necesitar el parásito. Ahora tenemos la otra estructura que hemos mencionado, que vendría a ser el citoplasma, que forma parte también del trofozoito. Si vemos, por decir, aquí decíamos así que era el quiste el trofozoito de Giardia, esto decíamos que era la membrana, pues todo lo que está aquí en su interior es el citoplasma. Y ese citoplasma tiene una consistencia viscosa, es como una masa en la cual van a estar suspendidos los demás organelos que forman parte de este trofozoito o de esta célula, de esa forma del protozoario. Entonces, todo el citoplasma va a ser lo que va a estar acá adentro. A ver, imagínense que ustedes tienen una piscina, ¿no es cierto? En su casa. Esa es la membrana, la piscina que ustedes tienen. Y cuando ustedes le agregan el agua vendría a ser el citoplasma. Si ustedes le colocan una pelota, le colocan, qué sé yo, un flotador, estos vendrían a ser los organelos que tiene el trofozoito, en este caso, del protozoario. Ahora, ese citoplasma que tiene, que es como una masa, como una sustancia viscosa, se divide en dos partes. Una que es el endoplasma, que es la parte que está más al centro, y la otra que es el ectoplasma, que es la parte que está más hacia la orilla de la membrana. Esas son las dos partes que están, en las cuales se divide el citoplasma, el endoplasma y el ectoplasma. También dentro de este citoplasma, en algunas pueden haber unas vacuolas, que son, aquí no se observa muy bien, pero son como unas esferas que hay dentro de la célula. Y en esas vacuolas generalmente se pueden utilizar para hacer procesos metabólicos en algunos trofozoitos y en otros para eliminar sustancias que se han elaborado. Entonces, algunas pueden servir para metabolizar o sintetizar el alimento del parásito, y en otras de esas vacuolas también pueden servir para eliminar y desechar las sustancias tóxicas que ya no van a necesitar. ¿Qué otra estructura hemos dicho que forma parte del trofozoito? Otra de las estructuras que forma parte del trofozoito es el núcleo, ¿no es cierto? Ese núcleo que tiene esta célula unicelular que forma un protozoo puede ser de forma esférica o puede ser medio ovoide. ¿Y cuál es la función principal de ese núcleo en el trofozoito? La función principal es la de regular la formación de las proteínas y también la reproducción de ese microorganismo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar presente el material genético. Ustedes saben que el material genético es aquel que va pasando la información de una especie a otra, ¿no es cierto? Por decir, en nuestro caso de nosotros, nuestro material genético
es el encargado de ver qué color van a ser nuestros ojos, de qué color va a ser nuestro cabello, si va a ser crespo, si va a ser lacio. En el caso de aquí del parásito, pues también le va dando las características de la especie. Entonces, eso está dentro del núcleo. Por eso es que esas son sus funciones, regular la reproducción y también la síntesis de las proteínas. Porque todo microorganismo necesita proteínas para poder desarrollarse. Entonces, esa vendría a ser la estructura de un trofozoito, y aquí podemos ver. Este es un trofozoito. Pues miren, no todos tienen la misma forma como la yardia. Por decir, este es de la yardia, este es de una ameba. En este caso, este se mueve por los flagelos que presenta, y este no tiene flagelos. Estas estructuras que vemos sobresalientes acá se llaman pseudópodos. Pero también este trofozoito, este es un trofozoito de una ameba. Este trofozoito igual tiene, miren, una membrana que no es tan regular como la de la yardia, pero tiene su membrana, tiene su citoplasma, que es todo lo que está aquí adentro, tiene su núcleo, y aparte tiene las vacuolas que hemos dicho que pueden estar presentes, ¿no es cierto? Algunas son alimenticias, como las que vemos acá, que hemos dicho para qué sirven las vacuolas alimenticias, para sintetizar su alimento, ¿no es cierto? Y las vacuolas contráctiles, que sirven para desechar lo que ya no va a ocupar ese trofozoito. Aquí igual podemos ver otra imagen donde vemos el trofozoito y vemos también, este es igual de una ameba, podemos ver su endoplasma, que es la parte del citoplasma que está más hacia adentro, y el ectoplasma, que es aquello que está más cercano a la membrana del trofozoito. Vemos su núcleo, vemos que está acá, ¿no es cierto?, en el trofozoito, y esta vendría a ser la forma de quiste. Entonces el trofozoito, vuelvo a repetir, es la forma móvil del parásito. El quiste no, el quiste es la forma de resistencia y es la forma infectante, es decir, con la cual nosotros nos infectamos. ¿Por qué? Porque el trofozoito, una vez que está afuera, sobrevive muy poco tiempo. Ahora, si nosotros hablamos un poco de lo que vendría a ser la fisiología, de lo que vendrían a ser los protozoarios, porque ahorita no se olviden que estamos con los tipos de parásitos protozoarios, y hemos dicho que estos son seres unicelulares, ¿no es cierto? Entonces, estos se tienen que alimentar. Es decir, el parásito se alimenta, porque si no tiene alimento, se muere. Entonces, la alimentación de estos parásitos se puede dar por tres formas. Se puede dar por ósmosis, se puede dar por fagocitosis, o se puede dar por la utilización de los cilios y los flagelos que tienen algunos de los parásitos. Obviamente que estos tipos de alimentación que van a tener los protozoarios va a depender de cada especie, ¿no? No todos tienen los tres tipos de forma de alimentación. El que es más simple es el que es por ósmosis. ¿Qué quiere decir ósmosis? Es un intercambio que va a haber de sustancias entre el ambiente externo. Por decir, aquí vamos a imaginarnos que esto es el parásito, el protozoario, y este es el ambiente en el cual está ya en el interior de nuestro organismo. Supongamos que es aparte en la zona, en los intestinos. Entonces, por ósmosis, ingresa la sustancia que va a necesitar del ambiente en el cual se encuentra, por una simple ósmosis. Y lo que ya no necesite, también por una ósmosis, va a salir hacia afuera. Esa es la forma de alimentación más sencilla. Luego hay otra forma de alimentación que tiene otro tipo de parásito, que es por la fagocitosis. ¿En qué consiste esto? En que, en este caso, por decir, este es como es una ameba, que lo que hace es estirar sus pseudópodos para capturar su alimento. Lo captura su alimento, miren, extienden su pseudópodo, captura el alimento y lo introduce en su interior. Aquí va cerrándose sus brazos, sus pseudópodos, introduce dentro el alimento y lo va a utilizar. Ya lo va a llevar aquí, en este caso de esta ameba que estamos viendo, lo va a llevar a la vacuola alimenticia. Ahí va, por medio de enzimas que produce el parásito, se va a digerir. Si vemos como ejemplo, por decir, nosotros cuando ingerimos un alimento,
en nuestro estómago se digiere gracias al ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces aquí se va a digerir gracias a las enzimas también que produzcan en esa vacuola, y lo que ya no necesite o lo que quede deshecho lo va a eliminar por las otras vacuolas. Eso es la fagocitosis, que es otra forma de alimentación de los parásitos. Y la otra es por los cilios y flagelos, que ¿qué es lo que hace en este caso? Esto se da en algunos parásitos que están presentes estos cilios que vemos acá como unos pelitos, ¿no es cierto?, alrededor, que lo que hace es que van a acercarse al nutriente que ellos requieren, y generalmente estos parásitos que tienen estos cilios tienen una zona que actúa como boca, que se conoce como citopigio, es como citostoma, tienen una boca y tienen otra salida que es lo que se lo considera como el ano de ese parásito, que es el citopigio. Entonces, gracias a los cilios, se acercan al nutriente que ellos necesitan y vamos a decir que como que se lo comen por el citostoma, lo utilizan igual en las vacuolas, como vemos acá, lo sintetizan y luego eliminan lo que no necesitan. Eso con respecto a la alimentación, que puede ser de tres formas: por ósmosis, por fagocitosis o por los cilios. Ahora, el metabolismo, es decir, ¿qué es un metabolismo? ¿Qué se entiende por metabolismo? El metabolismo es aquel proceso que se da en cualquier organismo, ya sea un ser humano, ya sea un microorganismo, ya sea un parásito, una bacteria. Es el proceso que da de cualquier alimento o sustancia que nosotros ingiramos, procesarla, degradarla y luego expulsarla. Se dan procesos de formación y se dan procesos de degradación. Es decir, se pueden producir enzimas en ese parásito para que lo que ha ingerido lo metabolice, lo vuelva a sustancias más pequeñas que puedan ser digeridas por el parásito. Y luego las va a liberar. Entonces, eso es el proceso metabólico que cumple un parásito. Ingiere, destruye, reduce, lo hace más pequeño el alimento y luego lo que no necesita lo expulsa. Después, la respiración de la mayoría de los parásitos es anaerobia. Es decir, ¿por qué? Porque generalmente están localizados, sobre todo los que son endoparásitos, están localizados en la mayoría a nivel del intestino. Entonces, viven en un sitio donde no hay oxígeno. Entonces, la mayoría son anaerobios. Obviamente que hay otros que pueden ser de vida aerobia. Aquí podemos ver este parásito, como les mencionaba. Miren, aquí vemos que tiene lo que es la boca. Este es el Balantidium. Tiene la boca y tiene el citopigio. Esto es lo que el citostoma, por donde introduce el alimento, gracias a estos cilios que vemos alrededor, introduce en las vacuolas, luego lo elimina por el citopigio. En este caso sería esta forma de alimentación que hemos visto acá. Ahora, ¿cómo se reproducen los parásitos? En este caso estamos hablando, no se olviden, estamos hablando sobre características generales de lo que vendrían a ser los parásitos más pequeños, que son los protozoarios. Los protozoarios se van a reproducir, es decir, van a ir aumentando en cantidad, ¿no es cierto? Se multiplican por reproducción generalmente del tipo asexual. Y algunos de los parásitos de estos protozoarios, algunos se pueden reproducir de la forma sexual, pero la mayoría son de forma asexual. Dentro de este tipo de reproducción asexual tenemos tres modalidades, que vendrían a ser la división binaria, la división múltiple y la endodiogenia. Esas son las tres formas de reproducción de los parásitos protozoarios de forma asexual. Cuando hablamos de división binaria, hablamos de una simple división. Si ustedes ven esa imagen que se está moviendo en la pantalla, vemos que está el protozoario, imagínense que ese es el protozoario, se empieza a elongar, es decir, se empieza a estirar hasta que se divide en dos células hijas idénticas a la madre, a la inicial. Entonces resultan dos seres iguales que el primero. Esa es la división binaria. Es la forma más simple de reproducción asexual de los protozoarios. ¿Ya? Ahí como lo ven en la imagen. Luego tenemos la división múltiple, que es otra forma de reproducción asexual que podemos nosotros observar
en estos protozoarios. Generalmente esto ocurre en una célula y de una misma célula, esta célula, como observan acá, miren, esta es la célula inicial del parásito, y esta empieza, el núcleo hace multinúcleos, es decir, aumenta en cantidad el núcleo, se va dividiendo, el núcleo es el que se divide y aumenta en cantidad. Entonces, una vez esos núcleos han aumentado en cantidad, empiezan cada uno a formar su propia membrana, como vemos acá. Cada uno toma parte de la membrana de la madre y forma su propia membrana. Una vez que todos han tomado una parte de la membrana y citoplasma de la madre, recién se dividen y se separan. Entonces, en este caso, por eso se llama división múltiple, de una célula, de un protozoario, han salido, miren acá, 2, 4, 6 protozoarios. Por eso es que se llama división múltiple. Esa es otra forma de reproducción de los parásitos, de los protozoarios de forma asexual. Y la última que habíamos mencionado, que era la endodiogenia, en este caso se forman las células hijas, las dos que vimos en la fisión binaria, ¿no es cierto? Se forman, pero en este caso dentro de la madre. Es decir, no hacen la elongación que habíamos visto acá de la célula madre, sino que directamente adentro van haciendo la división. Es decir, se van dividiendo, se van multiplicando y se van separando. Miren, aquí está la célula madre. Dentro se van formando las dos células hijas y luego se separan. En este caso, de una célula madre han quedado las dos células. Y esa vendría a ser la reproducción que se conoce como endodiogenia o la reproducción de tipo asexual. Ahora, si nosotros hablamos de la reproducción de tipo sexual, en los protozoarios ya esta se da de dos formas, que vendría a ser la esporogónica y lo que vendría a ser la conjugación. Son dos formas entonces. De forma sexual eran tres formas, los tipos de reproducción de los parásitos, de los protozoarios, y en este caso de la forma sexual en los protozoarios serían dos. La esporogónica y la que es por conjugación. Ahorita vamos a ver acá. En la esporogónica, lo que sale aquí en la esporogónica es que se forman gametos, tanto gametos masculinos como gametos femeninos. Y estos, aquí vamos a ver, tenemos los gametos masculinos y tenemos los gametos femeninos. Los masculinos sufren ciertas diferencias morfológicas, ciertas transformaciones, y luego esas transformaciones que se han formado de los gametos masculinos se unen con los gametos femeninos. Entonces van a formar lo que se conoce como un cigoto. Esta es la forma de reproducción sexual, es decir, que hay ambos caracteres, ¿no es cierto? El masculino y el femenino en esos tipos de parásitos. El masculino sufre las transformaciones y el femenino no sufre ninguna transformación hasta que ingresa la transformación que ha sufrido el gameto masculino y van a formar en sí un cigoto. Y de ahí va a venir ya la reproducción del nuevo parásito. En el caso de la conjugación, generalmente aquí las dos células, tanto la célula masculina como la célula femenina, se unen formando un puente entre ambas y van a hacer intercambio de todo el material genético que tienen cada una de ellas y le van a proveer la mitad y mitad, ¿no es cierto? La mitad le provee el gameto masculino y la mitad le provee el gameto femenino y van a formar un nuevo ser, en este caso, por una división binaria. Y podemos ver, miren, tenemos el lado, una de las células que vendría a ser la parte masculina, otro de las células que vendría a ser la parte femenina, forman aquí un tabique, se unen, se conjugan, por eso es que se llama conjugación, se conjugan y forman un canal entre ambas. Entonces, por medio de ese canal, comparten la información genética. Al compartir la información genética y dividirla, entonces recién se hace una fisión binaria, en este caso,
porque se desprenden y se forman las células hijas, con la información ya de la célula madre. Entonces, ese vendrían a ser los dos tipos de reproducción sexual que se dan de los protozoarios. En este cuadro podemos ver los 4 tipos de reproducción, ¿no es cierto? Vemos la división binaria, vemos la división múltiple, vemos la endodiogenia, que vendrían a ser las reproducciones, estas 3, de tipo asexual. Y vemos la reproducción esporónica y la conjugación, que vendrían a ser los tipos de reproducción sexual. Esto en el caso de quién estamos mencionando, de los protozoarios, no se olviden, esto es en los protozoarios. Los protozoarios, estos parásitos pueden tener mecanismos de locomoción. ¿Qué quiere decir eso? Mecanismos o elementos que les van a ayudar a moverse. Es decir, a llegar al sitio donde ellos quieren, por decir, a capturar sus alimentos. Esos métodos o mecanismos de locomoción tienen los saurópodos, pueden tener otros flagelos, pueden tener otros cilios y otros esporozoarios. Los saurópodos son, como habíamos visto en las amebas, ¿no es cierto? Como esos brazos que se van estirando y introducen en su interior, en este caso, los alimentos. Los flagelos son como unas cintas, como unos látigos, como hemos visto en la Giardia lamblia. Los cilios, que generalmente están alrededor de la bacteria. Aquí podemos ver los saurópodos. Estos son como esos brazos que van a ir estirando y van a nuevamente, ¿no es cierto?, a atraer, o también les ayudan a avanzar, van avanzando hacia el sitio donde ellos quieren, en este caso, sobre todo, atrapar el alimento. Aquí pueden ver, miren esta imagen, cómo se van moviendo los saurópodos. Se van estirando. Y en ese caso, la mayoría de las que presentan saurópodos son el tipo de las amebas. Aquí vemos los flagelos, que estos también le dan motilidad y le ayudan también a llegar al sitio donde ellos quieren causar una infección o también capturar sus alimentos. En esta imagen de acá ustedes también pueden ver la motilidad, cómo van los flagelos y los ayudan a avanzar, en este caso, a los parásitos. Esos son órganos de locomoción de los parásitos. Los cilios, en este caso vemos que está alrededor de todo lo que vendría a ser el parásito, ¿no es cierto? Generalmente la mayoría de los cilios cubre todo el cuerpo del parásito. Y los esporozoarios generalmente son aquellos parásitos que carecen de locomoción, es decir, no tienen ni flagelo, ni cilios, ni pseudópodos, son los que no tienen ningún órgano de locomoción. Esta clasificación de los protozoarios es de acuerdo a su mecanismo de locomoción que presentan, ¿ya? Los flagelados, los ciliados, los risópodos, que deben ser los que tienen los pseudópodos, y los esporosos. Y en este cuadro también podemos ver la clasificación de lo mismo que hemos mencionado anteriormente, cómo se clasifican los parásitos del grupo de los protozoarios de acuerdo al movimiento que realizan. Aquí podemos ver los ciliados, que es lo que tienen cilios, ¿no es cierto? Entre ese ejemplo podemos tener a este parásito que es el paramesio. Los flagelados, que tienen como órgano de locomoción el flagelo, y en ese ejemplo podemos tener el trypanosoma. Después tenemos los risópodos, que su órgano de locomoción son los pseudópodos, y en ese grupo sobre todo estaban las amebas. Y en el caso de los esporosos, que no tienen órganos de locomoción, son inmóviles, y en este caso tenemos el plasmodium, que causa la malaria, como ese tipo de parásitos que no tienen órganos de locomoción. Bueno, vamos a quedar ahí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo lo que hemos visto ahora son características generales de los protozoarios. El otro grupo de parásitos que se ve después tendrían a ser ya los helmintos. ¿No tienen ninguna duda?
Bueno, ya que no tienen ninguna duda, enciendan sus cámaras. Voy a sacar la foto de la asistencia. Me dormí. ¿Verdad, Diego? Ya. Bueno, entonces nos vemos el siguiente jueves en laboratorio. Ya se acomodó. Ya, este tema se los voy a subir después a la clase de Classroom y también lo que les he presentado sobre lo que es la acreditación. ¿Ya? Entonces nos vemos el jueves. Se cuidan. Chao, chicos. Y así de calladito los quiero ver el jueves en laboratorio. Solo cuando les pregunten me contesten. Hasta luego, doctora. Nos vemos en laboratorio. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego.